La negativa de Ucrania y Occidente a responder a las preguntas incómodas de Moscú explica la dura postura de Rusia sobre la crisis en Kiev. Hacer caso omiso de las preocupaciones de Rusia es un hábito occidental adoptado después del colapso de la Unión Soviética, cuando la OTAN bombardeó Yugoslavia, durante el reconocimiento de Kosovo como un estado independiente o con los planes de Estados Unidos para instalar un escudo antimisiles en Europa que puede apuntar a Rusia. Sucedió igualmente hace poco, cuando diplomáticos occidentales acudieron a Ucrania para sonreír, saludar y promocionar sus intereses en el futuro gobierno de Ucrania, al mismo tiempo acusando a Rusia de intervenir en los asuntos de ese país. Pero parece que en Ucrania se encuentra también la línea roja para Rusia y esta vez Moscú ya no aceptará un ni lo sé, ni me importa por respuesta. 1. ¿Por qué la oposición destituyó al presidente Viktor Yanukovych después de que éste accediera a sus demandas? El pasado 21 de febrero, Yanukovych y 3 líderes de facciones parlamentarias de Ucrania firmaron un acuerdo de reconciliación ratificado conjuntamente por los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania y Polonia. Un símbolo de que estos países servirían como garantes del acuerdo. El pacto establece una hoja de ruta para la resolución del conflicto, una reforma constitucional, un gobierno de unidad nacional, la celebración de elecciones presidenciales anticipadas y la disolución de los grupos radicales del Maidán. Horas después de su firma, los ultras del sector derecho, una fuerza clave en la violencia desatada en Kiev, le declararon un ultimátum a Yanukovych, y renunciaron a enfrentarse a un asedio. Yanukovych huyó. Rusia insiste en que se cumplan las condiciones del acuerdo del 21 de febrero. Pese a la firma del mismo, las milicias de radicales no controladas siguen divulgando el miedo y el odio a lo largo de Ucrania. Estados Unidos sostiene que el acuerdo ya no importa, porque Yanukovych huyó. Los firmantes de la UE no se preocupan tampoco. 2. ¿Por qué el gobierno autoproclamado está reemplazando a los oligarcas vinculados a Yanukovych por otros oligarcas? El resentimiento popular por Yanukovych se debe principalmente al desenfreno de la corrupción. Los manifestantes señalaron como principales causas de su frustración el abuso del poder, el robo y la apropiación arbitraria de negocios por estructuras vinculadas a oligarcas. Las pruebas de todo este desfalco aparecieron justo después de que huyeran estas élites, en forma de fotos de los suntuosos interiores de sus palacios. Pero el nuevo gobierno está reemplazando a los oligarcas de Yanukovych por los suyos. Kiev ha nombrado a 2 multimillonarios como gobernadores de Donetsk y Dnepropetrovsk. El presidente ruso Vladimir Putin comentó, el señor Kolomoisky fue nombrado gobernador de Dnepropetrovsk. Es un timador único. Incluso logró estafar a nuestro oligarca Roman Abramovich hace 2 o 3 años. Ambos oligarcas tienen activos significativos en sus respectivas regiones y miles de trabajadores dependen de ellos. Ambos nombramientos tienen el propósito de estabilizar una sociedad volátil y garantizar la lealtad a la capital, pero los críticos dicen que Kiev está repartiendo feudos a la nobleza a cambio de los servicios prestados. 3. ¿Por qué después del golpe de Estado el Parlamento le quitó el estatus regional al idioma ruso en Ucrania? Derogar la ley sobre las lenguas regionales fue una de las docenas de medidas aprobadas por el Parlamento ucraniano en los primeros días tras el golpe. Eso llenó de orgullo al partido nacionalista y antirruso Svoboda, Libertad, pero fue recibido como una ola de hostilidad al sur y al este de Kiev, donde los rusohablantes son una gran minoría o incluso una mayoría. Kiev se comprometió a restablecer el estatus del ruso, pero ahora afirma que el presidente en funciones no va a firmar un proyecto de ley a tal efecto. 4. ¿Por qué Kiev atacó al Tribunal Constitucional? Varios magistrados del Tribunal Constitucional fueron acusados de violar su juramento y bruscamente despedidos en medio de llamamientos para que fueran procesados. Los jueces calificaron esta medida como un ataque contra el principio de separación de poderes. Dado que Yanukovych no fue condenado en un juicio político, sino destituido mediante una simple votación, la legalidad de su expulsión está en tela de juicio en varias regiones de Ucrania y en Rusia. El Tribunal Constitucional de Ucrania es la autoridad competente para resolver el asunto. Sin embargo, el nuevo gobierno sugiere la transferencia de sus funciones a la Corte Suprema. 5. ¿Por qué Occidente apoyó el golpe de Estado en Ucrania? Desde el punto de vista ruso, Occidente echó leña al fuego de la protesta para asegurarse de que el gobierno ucraniano fuera derrocado. Ahora está tratando de legitimar su reemplazo faccioso. Lo que Rusia llama golpe de Estado anticonstitucional, Occidente lo califica de revolución popular. Es posible que haya habido algo de ambas cosas en el caso de Ucrania. Moscú no cuestiona la realidad. No busca la reinstauración de Yanukovych en el poder. Rusia está lista para trabajar con la gente que lo derrocó, tal como lo hizo con el expresidente Viktor Yushchenko. Sin embargo, Moscú exige que Kiev obtenga un mandato nacional para gobernar, tanto en el este como en el oeste. Sin ello, cualquier gobierno es insostenible. Putin cree que probablemente ya es demasiado tarde,
porque ha advertido en numerosas ocasiones que Ucrania iba a polarizarse. ¿Acaso nuestros socios en Occidente y aquellos que se llaman el gobierno en Kiev no prevén tal desarrollo de los acontecimientos? ¿Por qué están llevando al país hacia este frenesí? Dijo. Una Ucrania estable es esencial para Rusia por muchas razones, y las humanitarias son solo algunas de ellas. Por supuesto, Rusia quiere que los rusoparlantes de Ucrania estén a salvo de la violencia potencial y de la persecución. Pero también hay consideraciones más pragmáticas. Se trata de tres asuntos cruciales: la flota del Mar Negro, una fuerte interdependencia económica y el gas. Por Ucrania se transporta gas natural ruso a Europa y por lo tanto Ucrania es vital para las economías rusa y europea. Sin embargo, una desesperada Kiev estudia privatizar sus gasoductos para llenar sus arcas vacías, sin prestar atención a las preguntas de Moscú.